Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este martes 16 de enero, con varios temas que vamos a estar conversando. Cómo está avanzando en el Congreso la discusión de la reforma a las pensiones. El gobierno ya se ha abierto a la fórmula 3.3. Yo sé que todo esto es súper técnico, pero ya vamos a estar conversando con el senador demócrata cristiano por la región de Los Ríos, Iván Flores. Vamos a estar hablando de toda esa discusión que tiene entrampada una reforma que lleva tantos años, ¿no?, en el Congreso. Pero también queremos hablar sobre seguridad. El presidente Gabriel Boric, te recordemos, ¿no?, que comenzó el fin de semana señalando que Chile no es Ecuador, y ahí ha abierto toda una discusión que tiene que ver con, y que se agudiza más bien, con el crimen de una niñita de apenas 10 años en la comuna de Maipú. Y ha dicho entonces el presidente que se van a tomar, por supuesto, todas las medidas. Entre ellas le ha pedido a su ministro de Justicia que le entregue un informe respecto de las cárceles, y también ha tomado la decisión de revocar las pensiones de gracia otorgadas a personas que en el contexto de estallido social recibieron estas pensiones, pero que luego aparecieron cometiendo delitos sin esperar una ley respectiva, porque hay una facultad que así lo permite. Y persiste el debate en torno a esta figura tan controversial. Algunos dicen artista, otros dicen que no tiene nada de artista. Peso Pluma en el Festival de Viña. Él ha sido confirmado, pero hay dudas. Y entre esas dudas están las del sociólogo Alberto Mayol, que ya en dos columnas, él hace referencia respecto de cómo podemos estar, por un lado, combatiendo el narco y el crimen organizado, y por otro lado, promoviendo un personaje que levanta la cultura narco. Vamos a entrar entonces completamente en ese debate. Ya estamos en línea con Alberto Mayol, sociólogo, escritor. Alberto, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Un placer, Mirna, muchas gracias por la invitación. Hice toda esta introducción, Alberto, porque, bueno, quiero revisar. Yo me leí tus dos columnas, ¿no? Sí. Y tú partes diciendo que a veces, la primera columna tú la titulas "A veces hay que escuchar la voz del narco". Y quiero preguntarte, en definitiva, tú hablas de que este es un promotor de la cultura narco, que aquí no solo se trata de una canción más, sino que aquí hay algo mucho más de fondo. Entremos en ese debate, Alberto, por favor. A ver, mira, la verdad es que para mí el protagonismo no está en Peso Pluma, pero voy a explicar básicamente por qué si Peso Pluma cumple unas ciertas características que son relevantes para tomárselo en serio desde el punto de vista de la gestión pública, en el fondo. Porque es un tema importante para el sector público, porque esto, yo nunca he dicho que no llegue a Chile, que no entre a cantar, que no pueda cantar, no he dicho nunca eso, he dicho simplemente que no se pueden gastar recursos públicos en él. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Y por qué? Primero, porque una cosa es que hayan obras que hablan de una realidad. Pero en el caso de Peso Pluma, y esto es bien sabido en México, nosotros no lo sabemos porque nosotros no vivimos esa realidad, es bien sabido en México, existen los narcocorridos. Hay algunos que son sencillamente una representación de una realidad que está existiendo y que pueden plantear más o menos el problema social. Pero hay una dimensión que se fue configurando y se fue consolidando, que es el narcocorrido por encargo. Él mismo ha reconocido que ha hecho canciones en sus inicios por encargo. Esas canciones por encargo son por encargo de narcotraficantes, que están mencionados en las canciones de manera explícita, ¿ya? Y que establecen y que la voz, en el fondo, de Peso Pluma es la voz de los soldados de esos narcos, de los jóvenes que trabajan para ese narco, ¿ya? Los postulantes, digamos, a poder crecer en la carrera. Y esa música es apologética, o sea, es una música que está hecha para honrar, para elevar, ¿no? Tal como las iglesias son obras de arte para honrar a Dios, estas son obras de arte para honrar al narco, ¿no? Entonces, en el fondo, ante esa problemática, ante esa disyuntiva y ante un contexto particular, porque si esto no importara socialmente, daría lo mismo y sería un micromundo.
pero como efectivamente es algo que importa socialmente, es algo que efectivamente normaliza la narcocultura. Yo hablaba con una persona que me decía, un miembro de nuestro Congreso, que me decía que su hijo, él no lo conocía a Peso Pluma, y cuando le pregunta a su hijo, ¿tú conoces a Peso Pluma? Y le dijo, sí, yo lo conozco, claro, es un artista súper conocido. Y le dice, ¿qué sabes de Peso Pluma? Bueno, que canta para el Cartel de Sinaloa. Un niño de 11 años que te diga eso, digamos, si no es normalizar la narcocultura, ¿qué es? Entonces, frente a eso es que yo digo una cosa súper simple. Teniendo sus antecedentes sobre la mesa, habiendo suspendido 5 conciertos por conflictos narcos el año 2023, en el mes de octubre se iban a hacer esos conciertos, se suspendieron en septiembre. Aparentemente esa es la razón por la cual era obvio que se iba a ganar 1, 2 o 3 de los grandes premios de MTV y no se ganó ninguno, después de estar nominado en todas las categorías. Entonces, aparentemente se dice en México que fue porque esta suspensión de conciertos, que era inminente, revelaba una situación de alta complejidad alrededor de Peso Pluma. Entonces, estamos hablando de un artista complejo, que va a significar medidas de seguridad de todo orden. La pregunta es súper simple. ¿Debe el Estado, poner recursos públicos y apoyar entonces al mensaje de un artista que lo que dice y lo que genera a su alrededor es algo con lo cual el Estado está combatiendo, está gastando plata en un lado para combatir el narcotráfico y entonces está gastando recursos y plata en otro lado para favorecerlo? ¿Es coherente? No es coherente, me parece en términos de política pública, ¿no? Como cualquier otra política pública, no puedes hacer una cosa y su contraria, y no puedes gastar plata en un lado y en otra dirección. Tan simple como eso. Claro, Alberto, a ver, antes de entrar al debate que se ha dado, ¿no? Respecto de si esto es censura, no es censura, si aquí en el fondo estamos afectando la libertad de expresión, tú vas mucho más allá, lo mencionaste también ahora, aquí hay una discusión que también y un debate que se ha instalado también en México, donde las cifras de crimen organizado, o sea, los efectos de la guerra contra el crimen organizado, o más bien de la guerra desatada por el crimen organizado, ha generado tantas víctimas que es más que una guerra. O sea, si tú las comparas, esto lo conversaba alguna vez con un experto, ¿no? En México, o sea, tú comparas las muertes provocadas por el narcotráfico y el crimen organizado, son más que todas las muertes en Siria o las muertes que ahora se están generando, por supuesto, en Ucrania o en Gaza. Es que es terrible lo que ha generado. Entonces, lo que quiero saber es lo siguiente, porque tú haces una crítica también a la izquierda, tú haces una crítica directamente al Frente Amplio. Quiero entender ahí ese link. A ver, nosotros como Frente Amplio, me pongo en el lugar de origen de Frente Amplio, donde yo participé, como origen de Frente Amplio, una de las visiones que había era hacer una lectura de la seguridad que no fuera meramente policial, que no fuera simplemente aumentamos la cantidad de policía, aumentamos las penas y entonces controlamos con eso porque la verdad es que todos sabemos, algunos pueden poner más prioridad en un lado que en otro, pero todos sabemos que todas las variables importan a la hora de la seguridad. Nosotros tenemos problemas de políticas públicas barriales, de la calidad de la infraestructura pública en los barrios, y eso también ayuda hay muchos problemas que están asociados a los delitos, y al crimen organizado ni hablar. El crimen organizado ocupa herramientas complejas. Es decir, el crimen organizado penetra el sistema de justicia, penetra los sistemas políticos, penetra los partidos políticos, penetra los sistemas legislativos, penetra distintos órdenes de la sociedad. Y entre otros órdenes, entonces, penetra el mundo cultural y los medios de comunicación. Los mexicanos me llamaban y me decían, periodistas me decían, nosotros estamos cubriendo esta noticia, pero hay muchos medios que la están cubriendo en contra tuya, ¿no? Porque esos medios nosotros sabemos que tienen relación con el mundo narco. La relación con el mundo narco puede ser festiva o puede ser extorsiva. Entonces estamos hablando de una situación bien delicada. Bueno, en ese contexto es que efectivamente yo lo que digo es, a ver, hemos por tanto tiempo luchado por hacer una visión más amplia del problema de la delincuencia y del crimen organizado, y resulta que ahora me vienen a decir que hablar de cultura relacionada al mundo narco no es relevante, que hay que sencillamente, que la libertad de expresión es un valor absoluto, que ningún otro valor puede contrarrestarlo. Me parece que es un reduccionismo, y además, perdón, pero hay una cosa que es peor. En realidad todo esto que estoy diciendo es de gente de los alrededores, pero nadie, absolutamente nadie, ni la persona más involucrada, que es la alcaldesa, ha dado declaración alguna sobre el tema. No hay pronunciamiento político. ¿Y eso cómo te lo explicas tú? No, yo no lo entiendo, es que ni siquiera puedo explicarlo, porque la política existe para eso. La política existe para que, a ver,
el fundamento esencial de una gran disyuntiva es que las personas a cargo toman una decisión y explican esa decisión. De hecho, es un requisito no solamente en la política, sino que es un requisito administrativo en el sistema público. O sea, si tú no declaras cuál es la motivación de tu actuar, si no está claro para qué estás tomando una decisión, entonces esa decisión es nula, es vacía, pero es nula, se anula, no existe. En este caso no sabemos por qué. Si la alcaldesa tiene la opinión de que efectivamente esto no tiene nada que ver con el crimen organizado, no genera ninguna clase de apología, no genera ninguna dinámica en favor del crimen organizado, pues bien, que lo diga, porque esas palabras comprometen y permiten la evaluación posterior de esa persona. Claro, es que ahí yo quiero preguntarte lo siguiente, Alberto, porque tú dices claro, muchos han criticado al Frente Amplio y a la Nueva Izquierda por su abandono de los problemas materiales para pasar a los postmateriales. O sea, hay una dificultad para cierta parte de la izquierda de asumir la seguridad, porque ese es el fondo, ¿no? Es decir, hay como al gobierno le ha costado, ¿no es cierto? Y naturalmente generar credibilidad respecto de su capacidad para poder hacer frente a esta crisis de seguridad que tenemos, porque hay algo ahí que los separa, ¿no? En esa definición, en esa actuación concreta. Yo quiero preguntarte si hay algo que está relacionado con esto, es decir, esa incapacidad para tocar ciertos temas como este, ¿no? Y hacerse cargo de estos temas de manera concreta y real, para que a la gente le haga sentido. Por supuesto, por supuesto. A ver, cuando comenzó el gobierno del presidente Boric, el ministro de Educación de entonces, el ministro Ávila, comienza su gestión sin importarle, sin interés en poder hacer un seguimiento adecuado de los problemas de deserción escolar. El nivel que es un fenómeno, ojo con esto, ¿eh? No es responsabilidad solo del gobierno, no solo de este gobierno, sino que además es un fenómeno generalizado. En toda América Latina, después de la pandemia, hubo deserción escolar. Pero tu responsabilidad es lograr que ese mal que se produjo rápidamente se pueda revertir. Eso es tan simple como eso. Y sus primeros esfuerzos, yo lo vi, seguía sus actividades y al principio de los primeros meses tuvo varias actividades en las cuales iba a colegios a leer libros como cuentos como Nicolás tiene dos papás, estaba en la agenda de educación sexual. Está muy bien, pero perdón, tenemos un problema que es material, que es básico, que tiene que ver como con cuando tienes un problema de pobreza grave, ¿ya? Que es la deserción escolar. Los estudiantes que sí están yendo a clase están yendo además poco a clase, faltan con facilidad. Tienes un problema relevante. Eso tiene mucho que ver con la sensación de que la educación no sirve para nada, y eso tiene muchísimo que ver con el narcotráfico, porque en las poblaciones, cuando tú dices que la educación no sirve para nada, te buscas otras formas de vida, y una de las formas de vida que más se promueve en esos lugares, dado las condiciones que existen, son es el narcotráfico. Entonces, de verdad, hay una incapacidad de entender que antes de llegar a los problemas que llamamos sociológicamente postmateriales, ¿ya? Los problemas más relacionados con la calidad de vida, con cosas un poquito más etéreas, resulta que hay cosas muy básicas, muy obvias, que en Chile están fallando, y resulta que no podemos dejarlas de lado. Entonces, creo que efectivamente ahí hay un punto que la izquierda debe tomar y que debe hacerse cargo. Claro, lo que te quiero, o sea, básicamente la pregunta para pasar a otros temas es ¿cuánto le cuesta a la izquierda, sobre todo a la izquierda, yo digo del Frente Amplio, PC, abordar la seguridad en términos no ya solo de las causas que la seguridad, las causas de la delincuencia, si es que detrás no está, por cierto, que hay fenómenos que tienen que ver con la desigualdad, que duda cabe, pero no solo eso explica hoy día, por supuesto, ¿no es cierto?, el auge del crimen organizado y de las mafias que operan en el país, ¿no? Entonces te pregunto nuevamente, ¿por qué le cuesta tanto a esta izquierda ahora, después de 2 años de gobierno, asumirlo, si es que realmente le cuesta, y sobre todo a la izquierda gobernante? Yo creo que un aprendizaje muy inadecuado, muy de modas internacionales, muy liviano, desde 2011 en adelante. Este es un conjunto de personas que fundamentalmente vienen de ese proceso político. Proceso político en el cual crecieron haciéndose cargo de problemas materiales de las personas, haciéndose cargo del problema de la educación, del problema del financiamiento de los hogares respecto a la educación, del problema de la relación entre la ciudadanía y las empresas en las dinámicas de consumo. Todo eso es material.
y justo después de tener un gran éxito, de haberse convertido muchos de ellos incluso en santos para la ciudadanía, gracias a esa lucha, resulta que migran a unos temas de agenda que son temas para grupos mucho más pequeños de población, muchas veces incomprensibles. O sea, muchos de estos temas, yo lo tengo investigado, muchos de estos temas, cuando tú le planteas a las personas este tipo de temas, sencillamente es impertinente, me estás hablando de algo que no entiendo, no sé de qué se trata, ni siquiera te lo puedo decir que estoy en desacuerdo o estoy de acuerdo. ¿Ya? O sea, la gente a la Convención Constituyente, cuando iban al campo, a estas primeras visitas que después suspendieron, les decían, perdona, pero ¿qué sabes tú del rodeo? ¿Por qué tú dices que esto es maltrato animal? Yo amo mis animales, he vivido toda mi vida con los animales, sé cuando un animal sufre. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Qué le puedes decir tú frente a eso? Entonces, hay una desconexión total con la vida común y corriente, y aquí estamos en presencia de una situación que ya está ocurriendo, que es la elitización incluso del voto de izquierda. Esa elitización del voto de izquierda es muy llamativa. Tú dirías mucho, quizás lo voy a poner en términos muy caricaturescos, pero para que se entienda un poco, para provocar la conversación, no, más que nada. Mucho Ñuñoa, o tal vez demasiado Ñuñoa y menos Puente Alto. Por supuesto, o sea, a ver, mira, tú dices mucho Ñuñoa. Ñuñoa se transformó en un emblema por alguna razón, ¿no? Obviamente, Ñuñoa es mucho más compleja, muchas veces gana la derecha, de hecho, o sea, es mucho más complejo, pero hay un tipo de onda asociado a esa nominación que se creó, que es efectivo, que es real, que tiene que ver con esta construcción de una izquierda naif, un poquito más, que juega a la ingenuidad, pero que no se hace cargo con proporcionalidad a los problemas, a los problemas de la ciudadanía. Y que en el fondo, en esta liviandad, muchas veces, a veces banalidad incluso, resulta que él mira las cosas por encima y sigue su camino y asume que va a poder modificar esta historia a partir de esos criterios, con la tranquilidad que le da, aparentemente, me imagino que le da la tranquilidad de saber que son los más jóvenes del sistema, que les queda mucho tiempo por delante y que por tanto van a estar mucho tiempo allí con oportunidades de tener una incidencia muy grande. ¿Y tú crees, Alberto, que Boric, el presidente Boric, ha logrado sacudirse un poco de este lastre? Yo creo que en general sus declaraciones son pertinentes. Él establece una conexión con la ciudadanía, pero esas declaraciones no tienen mucho que ver con lo que pasa con el gobierno. El gobierno está muy desconectado de sí mismo. O sea, en este mismo caso, fíjate que yo respecto, por ejemplo, a este caso, el caso de Peso Pluma, para mí era completamente legítimo si alguien me decía, mira, perdona, ¿sabes qué? No nos habíamos dado cuenta, no nos dimos cuenta. Nos pasaron la programación, el tipo súper famoso, dijimos qué buen invitado, fantástico, no nos dimos cuenta, ya, ok, pecamos un poco de superficialidad, ok, fantástico, pero no pasa nada, efectivamente ahora vamos a estudiarlo. Me parece fantástico eso, y eso lo dijo Televisión Nacional, eso lo dijo la ministra del Interior de una manera un poco distinta, pero dijo eso, ¿no? Y lo dijeron diputados, lo dijeron concejales, o sea, había un sistema político que reaccionó. Y sin embargo, desde el silencio, si esto es lo notable, los que hablaron, todos estuvieron de acuerdo con esta perspectiva. Y los que guardaron silencio imponen su mirada. ¿Cómo va a ser posible que hagamos política así? Entonces, es evidente que el gobierno tiene choques frontales y que la forma de dirimir esos choques no es por una discusión racional, no es por la construcción de política, que es lo que más se solicitó. A ver, aquí estamos hablando mira, para decirlo en simple, esta decisión que se está tomando, una decisión que se parece más a Milei que a Boric. O sea, estás fomentando los valores del dinero, estás diciendo que todo vale, que la libertad, viva la libertad, carajo, ¿ya? Estás diciendo que un tipo exitoso es una señal es una señal positiva sí o sí, eso es lo que dice la declaración. Este tipo de exitoso ya está, ha actuado en muchas partes del mundo, nosotros tenemos que aceptarlo, ¿ya?
Y lo único distinto es que en vez de simplemente reconocer todo esto, dicen, no, es que esto es censura y discriminación, discriminación a peso pluma. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, no, la verdad es que estamos construyendo una cosa muy, muy extraña, ¿ya? Y yo no lo entiendo, sencillamente. Sí, ha sido, es como te digo, un debate muy interesante. Yo te juro que quiero serte súper franca. Yo no he escuchado a este personaje, pero cuando tú transcribiste las letras de sus canciones, claro, ahí te das cuenta que efectivamente hay una exaltación a los valores y a la cultura del narco. Y leía y veía una entrevista que nosotros le hicimos en el Mostrador a Pablo Ceballos, que es un experto en crimen organizado, y que a propósito de lo que pasó en Ecuador, Mm. decía cuáles son digamos, cuáles son los 10 temas que tenemos que atender, y entre ellos, precisamente, no convertir lo narco en algo, en una cultura y en un modelo a seguir. Por supuesto, este es uno de los ejemplos, ¿no? Y como bien dices tú, el niñito de 11 años que normaliza, porque es parte ya de algo que no se cuestiona. Entonces, hay ahí un tremendo tema que yo te agradezco, porque yo creo que lo vamos a tener que seguir discutiendo, ¿no? Más allá de si efectivamente este personaje ya no se bajó del Festival de Viña. O sea, definitivamente eso ya Sí, pareciera ser que no ocurrió. ¿Mm? disculpa, no, hay un problema, ojo. A ver, No es tan así. La verdad es que por errores de procedimiento, nuevamente, de no hacer las cosas como corresponden, resulta que en rigor no hay ningún invitado confirmado de acuerdo a las formas que establece el mismo contrato para la confirmación de la parrilla de invitados. O sea, hay un problema administrativo que en este momento se está teniendo que resolver y se va a resolver aparentemente mañana, porque hay una comisión que es la que tiene que aprobar la parrilla y nunca se le presentó a esa comisión la parrilla de invitados. Por tanto, mañana se va a volver a ver el asunto, en realidad se va a ver por primera vez el asunto. Nadie sabe qué reunión fue la que terminó en la declaración del jueves pasado. Estamos hablando de ese nivel de amateurismo, de frivolidad respecto a cómo se toma. Nadie sabe quién escribió esa declaración, qué actor político la firma. Nadie pone la firma en eso. Alberto, en otros temas, ¿cómo has visto todo lo que ha sido el caso Pablo Salaquet, reuniones no pasadas por ley de lobby y todas las esquirlas que ha tenido este caso? ¿Qué impacto tiene para ti en el sistema político? Mira, yo creo que estamos pagando los pecados de una época que con toda razón construyó desconfianza con el sistema político. Pero yo creo que han habido soluciones que no siempre han sido tales. Y esos han generado un conjunto de vicios. Me explico. Las medidas anticorrupción que se tomaron fundamentalmente en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿ya? Eh, Son medidas que provienen de una mirada de la política pública que es como incentivo-desincentivo, ¿no? Una mirada económica de las políticas públicas, ¿ya? Y me parece que lo que hemos hecho, hemos debilitado más la política. La política tiene que tener derechos. Más aún, perdón, la política tiene que tener privilegios. Porque estás tomando. ¿Cómo funciona la política? El conjunto de miembros de un Estado delega su poder de toma de decisiones a un sistema político. Eso es lo que ocurre. Cuando entra en crisis de legitimidad, le va quitando esa delegación, pero la estructura siempre es la delegación. Y entonces el sistema político tiene que tomar decisiones y tiene que hacerse cargo de esas decisiones. Ese es el punto importante. Pues bien, cuando tú tienes todo un conjunto de restricciones, cuando todas las cosas empiezan a tener definiciones que son al mismo tiempo severas pero ambiguas, o sea, si uno va y pide una reunión por X cosa, cualquier cosa, entonces eso es gestión de intereses necesariamente, ¿no? Tiene que ponerle lobby, te dicen. Pero si esto no es lobby, no importa, ¿no? Entonces, a ver, perdón, pero tenemos que ser capaces de construir política. A mi juicio, yo no sé cómo fueron todas las reuniones. A mí me invitaron, como me invitan a muchas veces a reuniones de este tipo, ¿sí? Reuniones que se pagan en casa o en lugares determinados o en un café, a conversar.
Me invitaron a donde Salaquet 2 veces. ¿Y por qué no fuiste? Fui 2 veces. Ah, fuiste 2 veces. Fui ¿Ya? 2 veces. No me tocó estar con ningún ministro, con ninguna autoridad. Por tanto, no sé qué pasó cuando hubo autoridades. Yo estuve con otros analistas, una vez me tocó con un ex ministro de Piñera, ¿ya? Y había siempre un análisis de coyuntura, y una de las veces que me invitaron no fue por análisis de coyuntura, fue por esta propuesta que habíamos hecho con Joaquín Lavín y nos invitaron a los dos a la conversación. Bueno, a mí me parece que si eso es lo que ocurrió, y eso es lo que describe la ministra Toá, por ejemplo, no veo el problema. No veo el problema. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste, Alberto? Es que yo no recuerdo haber dicho que no a reuniones de análisis y cosas por el estilo. Ya. No recuerdo. ¿Pero por qué con Salaquet? ¿Por qué particularmente ¿Por no qué te no llamó voy la a ir con- atención? ¿Y por qué voy a discriminar? No entendería por qué tendría que decirle, mira, sabes que me da susto porque tú no sé qué cosa. A mí esas cosas de a partir de genéricos, así como que me da miedo. No, a mí me han invitado de todas partes, de la Fundación Jaime Guzmán, de la Fundación no sé qué cosa. De Frente Amplio no me han invitado nunca, pero bueno, pero, pero, pero de todas partes me han invitado y voy a todas partes, todas las que puedo, obviamente, si estoy en disponibilidad voy, porque me parece que es parte del rol de las personas que trabajamos en el ámbito intelectual, ¿ya? Discutir nuestras tesis, nuestras posturas, punto. A mí me parece que la política se enriquece a partir de eso, ¿ya? Y me parece sencillamente que ese diálogo es normal. Bueno, pero lo que sí, yo no tengo idea qué pasó en aquellas donde fueron ministros y donde eventualmente habían posibilidades de gestiones de intereses. Yo no tengo idea. Lo que sí sé es que me parece que tenemos que tener claridad respecto a esta discusión. La pregunta aquí es, si hay una ministra que dice que le parece normal y otros ministros que dicen que no les parece normal y al final entonces van y inscriben esto en transparencia, entonces no hay una postura del gobierno respecto a lo que pasó en esas reuniones. Si el gobierno se juega una postura y dice, mira, esto fue normal, no pasa nada, estamos de acuerdo con que ocurra, queremos que ocurra, la siguiente reunión en donde sea van a ir los ministros, tal como van, ya hablan no sé dónde, no sé cuánto, no sé cómo. Ok, esa es una tesis. La otra es, nos parece que en realidad no estuvo bien, no lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Y lo vamos a mostrar en transparencia para que quede claro, pero la verdad es que nunca hubo gestión de intereses. Ok, vamos a establecer que sin gestión de intereses las conversaciones tienen que ser igual marcadas en transparencia por el hecho de quién es el otro y quién soy yo. Bueno, es un criterio que habrá que incorporar, pero tomémoslo en serio. A mí esta cosa me parece como absurda porque escucho puras cosas contradictorias. O sea, Claro. no entiendo. A ver, pero en el fondo, ¿qué es lo que plantea Pablo Salaquet, que dio una entrevista el fin de semana en el Mercurio, que decía que, bueno, él niega absolutamente que aquí haya habido condiciones para que esto encajara, ¿no es cierto?, en la ley de lobby. Lo han dicho algunos, aquí hay debate, los mismos juristas tienen distintas posiciones respecto de si esto realmente clasifica, ¿no es cierto?, estas reuniones. Ahora él dice, yo soy el único testigo presencial de todas las reuniones que he tenido desde, no sé, creo que 2016 en adelante o quizá un poquito más, habla de 40 reuniones, pero la pregunta es, cuando tú participas en cuál es el espíritu de esa participación, para entender cuál es el objetivo, qué es lo que se persigue en esas conversaciones. O sea, a mí me invitan a hacer un análisis político de coyuntura, que es una de las cosas que hago, y voy y lo hago, como lo hago en las universidades, como lo hago en otras casas, cuando me invitan, de repente te invitan a una cena, un par de personas, te dicen, hoy queremos conocer tu opinión respecto a tal cosa. O sea, tal como fui a esa actividad, fui a otras actividades, a otras cenas con gente menos importante, ¿ya? O a unas con gente más importante. O sea, ¿Te pagaron por eso? ¿Te pagan por eso? no. A Te lo los académicos normalmente no nos pagan por nada de lo que a la gente normal le pagan, pero Ya. ni por ir a los medios, ni por hacer ninguna. La gente cree que uno anda todo el día cobrando, pero no es así. Correcto, es que te lo pregunto por lo que ha pasado con Natalia Pergentili, ¿no es cierto? Ella ha hecho una declaración, Natalia Pergentili, recordemos, la expresidenta del PPD, ella dice que efectivamente ella nos dice no haber participado en las reuniones con los empresarios ni con este tipo de instancias, ella sí participó en charlas, ya no siendo la presidenta del PPD, entonces descartando que aquí haya un conflicto de intereses o tráfico de influencias, etcétera. ¿Cómo ves esa situación? A propósito de lo que te tocó a ti también, ¿no? Es que justamente es donde el sistema político tiene que entrar en debate para establecer si eso está bien o está mal. La gente que trabaja, que vive en la política, cuando no está en la política, hay una cosa que hay que decir, tiene que vivir, ¿ya? Ahora,
tiene que vivir de una manera tal que se entienda que hay una conducta que es proba en el tiempo, porque probablemente esa persona no está en política porque sencillamente no está en el gobierno, porque no entró a un cargo, qué sé yo, y va a volver a la política. Por tanto, esa persona tiene que tener un cierto criterio para esa toma de decisiones, y el sistema puede establecer algún marco normativo para eso. Yo creo que esa discusión es la que vale la pena hacer. A mí me parece muy buena la discusión, me parece muy importante la discusión. El problema es que me parece que no puede ser contradictoria entre sí. O sea, si Salaquet cometió errores o cometió faltas y resulta que los ministros no cometieron faltas, no entiendo. Si los ministros cometieron faltas, ¿ya?, como autoridades, porque si a mí me dicen, oye, te queremos juzgar por participar, yo no soy autoridad, no pueden decirme nada, ¿me entiendes? Pero las autoridades tienen regulaciones. ¿Efectivamente pasaron por encima de regulaciones o no? A mí, yo tengo la duda, pero creo que efectivamente es un buen debate jurídico y político, y vale la pena establecer doctrina al respecto para que quede claro. Lo que sí yo creo, y insisto en esto, las formas busquémoslas, pero lo que no puede ocurrir es que resulta que el sistema político en general tenga que estar completamente aislado, no se pueda reunir, no pueda ir a conversaciones, no tenga que esta cosa así como ya de antes el sistema político estaba aislado pero por arriba, y ahora el sistema político está aislado pero por abajo, como en calidad de una especie de delincuentes que no pueden, están proscritos para poder participar de la discusión social. Obviamente eso es absurdo. O sea, esto se habría resuelto, según tú, simplemente con haber puesto quizás en digamos, en el registro, ¿no?, esta reunión, pero que la reunión en sí misma, para ti, es importante que se haga y que se dé. Eso es lo que para mí la cosa se resuelve cuando tú aparece la noticia y todos los ministros salen inmediatamente a decir, yo estaba ahí, ¿ya?, considero que no hubo ningún problema por tal cosa, y establecen una visión del gobierno. O si consideran que hubo un error, inmediatamente se ponen de acuerdo todos los ministros, y zanjan el asunto. Pero esta cuestión de amar las heridas que te desangran de a poco, yo no la entiendo. Dime una cosa para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, muy cortito. ¿Se cumple el objetivo que plantea Salaquet, que es juntar dos? No sé si lo plantea directamente Salaquet, pero viéndolo desde afuera, claro, tú dices particularmente la izquierda, el Frente Amplio y el PC, tienen poca conexión con ese mundo empresarial. Entonces, es una instancia para encontrarse y para alcanzar acuerdos que algunos dirán la cocina, influyeron, trataron de meter, ¿no es cierto?, sus temas sectoriales, por lo tanto, se cometieron ahí faltas o debidas, se quebrantaron las normas, quiero decir, respecto a la ley de lobby, pero en el fondo, sí, ¿sirven estas reuniones para acercar esos dos mundos realmente? A ver, yo creo que a mí me pasó en estas reuniones que habían preguntas que me hacían que yo jamás me las habría hecho, y habían respuestas que yo daba que jamás se las habrían imaginado. Entonces me imagino que eso es parte del valor de la política. Si el valor de la política existe es por ese tipo de cosas. Ahora, si ese contexto induce a faltas más graves, a problemas más graves para el mismo funcionamiento de la política, entonces hay que regularlo. Si no, entonces está perfecto, pero evidentemente esto pasa si yo me reúno con personas con funcionarios públicos que van a dar una visión completamente distinta, con cualquier tipo de grupo se produce ese efecto de que donde uno dice, no, yo lo miraba de otra manera, y viceversa. Creo que esos aprendizajes sociales son esenciales. Ya, pero se produce el acercamiento, a eso voy, sí que realmente esto ayuda a acercar estos mundos. Por supuesto. No hay otra solución. Esto lo sabemos de toda la vida, que conversando se entiende la gente, ¿no? Claro, si la pregunta es por qué se hace de manera secreta, hablemoslo así, entre comillas, bueno, secreta. Es una muy buena pregunta, pero probablemente porque resulta que hoy día justamente las reuniones están satanizadas, tanto que tú la haces secreta, lo que la vuelve más satánica cuando se conoce, porque todos entendían que era secreta y entonces empiezan a guardar el secreto. Yo el primer día lo dije en las cosas que hacemos de la Cosa Nostra, dije, yo fui a 2 de las reuniones, o sea, digan lo que quieran, aquí estoy. Ya pues, Alberto. Oye, Alberto, un placer como siempre conversar contigo. Alberto Mayol, sociólogo, escritor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad
Conoce más en posgradosucen.cl y no te pierdas todos los días a partir de las 7:30 de la mañana Click AM, tu dosis diaria de actualidad. Lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión. No lo olvides, todos los días a partir de las 7:30 en nuestros canales de YouTube y Spotify con Alejandro Repening. Nos vamos al corte y al regreso. ¿Usted quiere saber todo lo que está pasando con pensiones, cómo avanza en el Congreso? Con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Ya volvemos.